Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un bizcocho de coco. Hoy les traigo un bizcocho que es suavecito y además me parece un sabor ideal para el verano. Quiero aprovechar para recordarte que en la web cakeuniversity.com tengo variedad de cursos para hacer online, ya sea en clases particulares o para grupos reducidos. Lo podemos utilizar para tartas de fondant, para layer cake, para comerlo así solito sin ninguna cubierta, simplemente para desayunar o merendar. O si quieres aplicarle la cubierta que te enseño hoy, es maravillosa porque es una cubierta de queso crema con sabor a coco y eso lo hace aún más fresquito y maravilloso para el verano. Así que, vamos con la receta. Bizcocho de coco con cubierta de queso crema de coco. Recetas del Caribe. La receta escrita y la respuesta a las preguntas frecuentes la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y también en la app de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. En el día de hoy estoy realizando la mitad de la receta, ya que en casa somos solamente 2 personas y quería disfrutarlo sin remordimiento. Pero en el blog de Ponquecitos and Cakes te estoy dejando la receta completa, donde el molde a utilizar es de 18 centímetros en lugar del de 15 que uso durante el vídeo. En un bol y con la ayuda de un colador vamos a tamizar la harina, el bicarbonato y el polvo de hornear o levadura química. Esto lo hacemos para que nuestro bizcocho quede aún más esponjoso y una vez esté perfectamente tamizado, reservamos. En el bol de la batidora eléctrica vamos a colocar el azúcar, la sal y la mantequilla que debe estar a temperatura ambiente para que esté ligeramente ablandada. Y batimos con el globo. Y batimos alrededor de unos 5 a 8 minutos. El tiempo de batido es súper importante porque es lo que le va a dar esa esponjosidad a tu bizcocho. Batiendo siempre a velocidad máxima. Ahora vamos a incorporar los huevos de uno en uno, rompiendo primero su estructura antes de incorporarlo. Una vez esté integrado a la mezcla, incorporamos el siguiente huevo. Batiendo siempre a velocidad máxima. E incorporamos la pasta concentrada de coco. Para esta receta estoy utilizando pasta concentrada de coco. Pero si no lo tienes, lo puedes sustituir por esencia de coco. Eso sí, las cantidades las debes ajustar, ya que dependiendo de lo concentrada que sea tu esencia, deberás colocarle más o menos cantidad. Una vez hemos logrado el punto de letra, que es cuando trazamos líneas sobre la masa y no se funden rápidamente, vamos a incorporarle la mezcla de los secos, siempre a velocidad mínima. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Ahora incorporamos nuestra crema de coco. Para esta receta estoy utilizando crema de coco. Si no la tienes, puedes sustituirla también por leche de coco. Incorporamos el aceite y una vez esté integrado, vamos a incorporar el resto de los secos a mínima velocidad, sin batir en exceso, para así no perder todo ese volumen que hemos logrado. Y finalizamos colocando nuestro coco rallado, batiendo a velocidad mínima. Untamos nuestro molde ya sea con spray desmoldante o con mantequilla y harina. Y para la base vamos a colocarle papel de hornear o papel sulfurado. De esta forma evitamos que el coco rallado se quede pegado a nuestro molde. Vertemos la mezcla en el molde y finalizamos dando un golpe seco sobre la mesa y llevamos a hornear. Y horneamos a 170 grados centígrados de 45 minutos a 1 hora. El tiempo variará dependiendo del molde que estés utilizando y el tamaño del molde. Y el calor lo he colocado arriba y abajo con la bandeja justo que quede mi molde en la mitad. Pero si tu horno es de gas y solo tiene el calor abajo, coloca la bandeja lo más arriba posible, dejando un espacio para que el bizcocho crezca. Una vez listo, lo dejamos reposar alrededor de unos 15 o 20 minutos sobre una rejilla antes de voltear. El resultado es un bizcocho con un color dorado precioso. Una vez listo, lo dejamos sobre una rejilla hasta que esté completamente frío. Y mientras tanto vamos a realizar nuestra crema de coco.
Con la ayuda de un colador vamos a tamizar el azúcar glass. Ahora incorporaremos la mantequilla que debe estar medianamente fría. Con la ayuda de la batidora eléctrica vamos a batir a velocidad media alta hasta que todo esté bien homogéneo. Ahora incorporamos la pasta concentrada de coco o en su lugar esencia de coco, la nata o crema de leche con un 35% de materia grasa y la goma xantana, que nos permitirá lograr una crema aún más estable. Ahora incorporaremos el queso crema tipo Filadelfia, que debe estar bien frío, con la batidora a velocidad media. Si es necesario, deténla un momento para que no se bata en exceso y una vez lo hayas incorporado, bátelo solo lo justo. La crema quedará un poco fluida, por lo que la debemos llevar a refrigerar por lo menos durante 20 o 30 minutos. Recuerda que la crema de coco que le vamos a aplicar es completamente opcional y que este bizcocho lo puedes utilizar tanto para tus tartas de fondant, para layer cake o para comerlo solito. Aplícala sobre el pastel una vez esté completamente frío y no debe ser muy perfecto, sino simplemente sea a modo grosso para adherirle nuestro coco rallado por todo el contorno, lo que le dará un aspecto y un sabor delicioso. Si quieres hacer este pastel aún más delicioso, puedes incorporarle un sirope de coco. Te estoy dejando la receta en el blog de Ponquecitos and Cakes de cómo hacer este sirope de coco y se lo puedes aplicar al pastel antes de colocarle la crema y el coco rallado. He realizado un corte para que puedas apreciar la bonita miga de este pastel y lo apetitoso que es. Ideal para disfrutar ya sea en los desayunos o las meriendas o simplemente para darte un capricho en este verano. Este bizcocho se mantiene perfecto a temperatura ambiente durante 5 días si no le aplicas la crema. Si le aplicas la crema al tener queso crema tipo Filadelfia, la debemos llevar a refrigerar. Y el tiempo de duración será de 3 días. Eso sí, aunque esté en la nevera, debes mantenerla bien tapada en un bol para que no se seque. Es importante sacar el pastel por lo menos 30 minutos de la nevera antes de disfrutar para que su textura sea nuevamente esponjosa, ya que el frío de la nevera lo hace hacer un poco más compacto, por lo que te recomiendo tomar esto siempre en cuenta. Espero que te animes a realizar esta receta de este delicioso pastel de coco que te va a servir para alegrar estas tardes de verano. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así, recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao! Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas sorpresas más.